Hola, mi nombre es Iliana Lisbeth Hernández Salas. Actualmente estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en el quinto semestre del Grupo Y. Este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 2, en la unidad 3 con el profesor Juan Morales. Vamos a realizar algunos ejercicios en Minitab. Vamos a empezar con el uso de la tecnología. Dice que en Minitab primero ingresamos los datos muestrales en las columnas C1, C2, C3, después seleccione Stat, Innova, Onway e introduzca C1, C2, C3 en el recuadro identificado como respuesta en columnas separadas. En Minitab 16 también puede hacer clic en Assistant y luego en Hipótesis Test, después seleccione el caso de Onway, ANOVA, Complete, el cuadro de diálogo y luego haga clic en OK para obtener 4 ventanas de resultados que incluyen el valor P y otra información útil. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, destrezas y conceptos básicos. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de... Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. A. En el contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Vamos a ingresar estos datos de 400 a.C., 1850 a.C., 150 después de Cristo aquí en Minitab. Y ya los tenemos aquí. Ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio como nos dice aquí en el libro. Dice primero ingreso los datos muestrales en las columnas C1, C2, C3 y ya los tenemos. Después seleccione Stat, ANOVA, OK, nos vamos a Estadística, ANOVA, un solo factor. Vamos a seleccionar para todos los factores, separado para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar respuestas C1, C2 y C3 y vamos a aceptar. Y aquí nos arroja una gráfica de intervalos de 400 a.C. a 1850 a.C. Aquí la primera pregunta nos dice en este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? ¿Qué característica nos indica? Pues los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época, es decir, qué año es, antes de Cristo o después de Cristo. La B nos dice si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las 3 medias. El método se basa en 2 estimaciones diferentes de la variancia poblacional. ¿Okay?
Aquí nos dice la media de 400 a.C. es de 132.67, desviación estándar de 4.18, 1850 a.C. 134.44 de media, 3.36 de desviación estándar, y 150 después de Cristo, 138.11 de media y 4.76 de desviación estándar. Aquí nos vamos a pasar al siguiente. Dice: ¿por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas para... porque son diferentes épocas, no es tan relevante buscar la media más significativa. Interpretación de valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor de P de 0.031. ¿Qué debemos concluir? Debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura. Media del cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de las otras. Dice: ¿cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1 si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Y por qué? Sí, porque primero analizaremos si las medias son significativas o no, y si son significativas produciremos la prueba de Tukey. Nos vamos a ir a la pregunta número 5. Medias de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas del Oso y el Dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling y la Guerra de la Paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página de la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI 8384 Plus del análisis de varianza, las cuales aparecen al margen. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de media Inc. por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones de cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos algunos datos de autos compactos, medianos y grandes. Esos ya los tengo aquí en Minitab. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, nos vamos a estadísticas,
ANOVA, solo un factor. Vamos a elegir las 3 celdas y vamos a aceptar. Nos arroja una gráfica de intervalos de compactos, medianos y grandes. La pregunta nos dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok. Aquí tenemos la gráfica de compactos, medianos y grandes. Entonces, los autos son más seguros. Probablemente. Vamos a ver qué nos dice. Aquí dice: ok, los compactos son 431.5 de media, desviación estándar de 79.5. ok. Bueno, yo creo que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media estándar, o datos no sugieren que los automóviles grandes sean más seguros. Esto no quiere decir que los automóviles grandes sean más seguros que los pequeños. ¿Sí? Vamos a ir con el ejercicio número 12. Dice: lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Okay. Ya tenemos los datos aquí en Minitab. Vamos a seguir con el análisis. Vamos a elegir los 3 celdas de nuevo. Vamos a aceptar. Ok. Aquí se ve un poco más alto en los automóviles grandes. Todas las medidas son iguales. Ok, nivel de significancia 0.05. Factor de niveles. Ok. Medias compactos 571.5, medianos 540.5 y grandes 768.5. Desviación estándar agrupada de 329.454. Ok, pues yo pienso que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Vamos a seguir con el número 13. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos.
que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Okay, vamos a ver. Aquí tenemos la milla 1, milla 2 y milla 3. Vamos a irnos a estadística, ANOVA, solo factor. Vamos a elegir las 3 millas. Y vamos a aceptar. Okay. Aquí la milla 3 está un poco elevada. Aquí dice que nuestro valor P es de 0. Nuestro valor F de 27.25. Nuestra desviación estándar agrupada es de 0.001. ¿Okay? Yo pienso que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Bien, vamos a ir con el ejercicio número 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año. En equivalentes de CO2, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Aquí tenemos 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Y aquí tenemos los datos ya en Minitab. La pregunta dice, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a irnos a estadísticas, ANOVA, solo factor. Vamos a seleccionar para cada nivel de factor. Estadísticas, ANOVA, solo factor. Otra vez.
Ejercicio número 17. Uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12.1, presentando en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tukey para los mismos datos. Compara los resultados de la prueba de Tukey con los de la prueba de Bonferroni. Los resultados de la prueba de Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos difiere significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo con los resultados de la prueba de Bonferroni. Dice: uso de la prueba de Bonferroni. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Bonferroni con los datos muestrales utilizados en el ejercicio 14. Suponga que se utiliza un nivel de significancia de 0.05. ¿Qué nos indica la pantalla de resultados? Utiliza el procedimiento de la prueba de Bonferroni para determinar si existe una distancia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de los automóviles de 8 cilindros. Identifique el estadístico de prueba y el valor de P o los valores críticos que indican los resultados. Los resultados indican que la media de gas de invernadero de 4 cilindros difiere significativamente de la media de los autos de 6 y 8 cilindros. Se concluye lo mismo que con los resultados de la prueba de Bonferroni. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el 12.13, que dice: vamos a ver la manera en que vamos a resolver los ejercicios con Minitab. Dice: source, tape, size, iteration, error, total. Paso 1. Efecto de interacción. Comenzamos por someter a prueba la hipótesis nula de que no existe interacción entre los dos factores y utilizamos Minitab para los datos de la tabla 12.3. Obtenemos el resultado mostrado en la pantalla anterior de Minitab y calculamos el siguiente estadístico de prueba. Paso 2. Efectos de renglón y columna. Como al parecer no hay efecto de interacción, podemos investigar los efectos de los factores del renglón y el de la columna. Las dos pruebas de hipótesis utilizan la siguiente hipótesis nula y factor de renglón. Para el factor de renglón tipo, nos remitimos a la pantalla anterior de resultados de Minitab para calcular el valor P correspondiente al siguiente estadístico de prueba. Que vamos a empezar con el ejercicio número 1. Dice: Minitab. Primero ingrese todos los valores muestrales en la columna C1. Registre los números o nombres de renglón correspondientes a la columna C2. Ingrese los números o nombres de columna correspondientes a la columna C3. Seleccione Start de la barra de menú principal, después ANOVA y luego To White. En el cuadro de diálogo ingrese C1 para Response, C2 para Row Factor y C3 para Column Factor. Haga clic en OK. Sugerencia: evite confusiones y ponga rótulos en las columnas C1, C2, C3 con los nombres que tengan algún significado. Vamos a irnos con el ejercicio número 1. Dice 12.3 Destrezas y conceptos básicos. ANOVA de 2 factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan.
Como en el conjunto de datos 1 del apéndice B, sus pesos se representan en la siguiente tabla, de manera de que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un ANOVA de 2 factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica 2 factores? Okay, nos vamos a ir conjunto de datos 1 del apéndice B. Okay. Aquí está. Vamos a seleccionarlo. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Okay. Entonces nos dice aquí $649. Nos dice primero ingresa todos los valores muestrales en la columna C1, registra los números o nombres del renglón correspondientes en la columna C2, ingresa los números o nombres de columna correspondientes en la columna 3, selecciona esta de la barra principal, después ANOVA, donde le puedo añadir la búsqueda C1 para response, C2 para low for y C3 para OK. No sé aquí qué. Okay. Los datos se clasifican utilizando dos variables diferentes del género y del grupo de edad. De dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Si es significativo, los dos factores sexo y edad, y si interactúan, sean significativos. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, se trata de un diseño balanceado. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab, que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ninguno fertilizante, riesgo fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Que en algunos medios de los tratamientos son muy grandes. Que algunas medias de los tratamientos son muy grandes. 5. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad, que concluye. Nos vamos a ir a la Minitab.
tenemos los datos, nos vamos a ir a estadística, de ahí nos vamos a ir a ANOVA, luego a el efecto de género. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura? Okay. Dice aquí que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. Pero 7. Efecto del grupo de edad. Supongo que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Nos vamos a ir a efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande, que concluye. Okay. Si no rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto extranjero nacional y tamaño de auto compacto, mediano o grande. Aquí nos dice que nuestro análisis de varianza del mediano es 43.199. El resumen del modelo es 100%. Efecto de tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones de la cabeza. El estadístico de prueba, nuestro PS vamos a estadísticas, ANOVA,
Análisis de medias. Aquí vamos a poner C1, aceptamos. C2, aceptamos. C3, aceptamos. Posición, aceptamos. Aquí en nuestra posición unidireccional de compacto, nuestra media es de 4.14. Ok. Dice aquí que no rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Vamos a pasar al ejercicio número 11. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones del autoestima no se ven afectadas por las interacciones entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona, que concluye. Vamos a ir a estadísticas, ANOVA, análisis de medias. Vamos a poner C1, C2, C1, C2, C3. Vamos a aceptar y nos dice que nuestra media es de 3.75. Okay. Ecuación de regresión baja. Dice que el estadístico de prueba es de 3.73. Okay. Valor P es de 0.0211. Rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de la interacción entre la autoestima del sujeto y de otra persona, al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de otra persona. Vamos a ir con el siguiente ejercicio. El efecto de la otra persona. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, mediana, alta tiene un efecto sobre las mediciones de autoestima. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Vamos a irnos a mitad. Aquí nos vamos a ir a los datos de ingresos, estadística, vamos a elegir el C1, C2, C3. Vamos a aceptar. Aquí nos dice que nuestra media es de 403. ¿Okay?
dice que nuestra ecuación de regresión es más de 30. Nuestro coeficiente es de 403, constante de 30-50. Nuestra información del factor es tipo fijo. Para la interacción del estadístico de prueba, de la manera que no hay un efecto de interacción significativa, parece que en los niveles de colesterol no se ve afectado por una interacción entre el género y la edad. Okay. Vamos a ir al siguiente. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgados por expertos de acuerdo con datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Y tenemos los datos. Ok. Aquí ya los tenemos tenemos los datos aquí en Minitab. 0, 10, 20 y 30%. Okay. Aquí nos dice que nuestros niveles son 6, valores de 3.6 a 4.8. Para la interacción del estadístico de prueba es nuestro F. ¿Dónde está nuestro F? Vamos a ir a estadística, nova, nuestro P es de 0, de manera que no hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Y nuestra ecuación de regresión viene siendo esta. No se pueden estimar los siguientes términos y se eliminaron 20 y 30. Okay. Los niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocando por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Aquí tenemos en Minitab los datos. Nuestro coeficiente es de 403. No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del renglón del afecto del factor género. No existe suficiente nivel de colesterol. Se ven afectados por el género. Factor de columna. No se rechaza la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de la columna edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol, que los niveles de colesterol se vean afectados por la edad. Vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar las celdas.
nuestra media es de 403. Es lo que nos dice aquí. Ahora vamos a ir a la siguiente. Transformaciones de datos. En el ejemplo 1 se ilustra el uso de un ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12.3. ¿De qué manera se ven afectados los resultados en cada uno de los siguientes casos? Se añade la misma constante a cada valor muestral. Los medias serán iguales, la H se acepta. Y si cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0, buscaríamos otros valores muestrales sin multiplicar. Se transpone el formato de la tabla de manera que se intercambien los factores de renglón de columna. No habría un cambio de datos de renglón a columna y viceversa, sería el mismo ANOVA. Se cambia el primer valor muestral de la primera celda de manera que se convierte en un valor atípico. Con un valor puede afectar cualquier distribución. Bueno, aquí terminaría lo que son los ejercicios del 12.3. A continuación voy a seguir con mi proyecto de qué cantidades de scrap hay en una línea de producción. Hola, mi nombre es Ileana. Este es el avance de mi proyecto de estadística inferencial 2. Mi proyecto se trata de una línea de producción donde está saliendo demasiado scrap. La cuestión es de que hay 4 líneas de producción que hacen exactamente el mismo producto, en los mismos procedimientos, la misma cantidad de personas, y solamente en una línea está ocurriendo esto de que sale demasiado scrap. Dice aquí: piezas rechazadas en el mes de junio en línea de producción en una empresa de productos médicos. Es una línea compuesta por 2 estaciones de trabajo y que trabajan en ella 25 operadores y una jefa de línea. Las operaciones aquí las tengo: balón bond, tip seal, balón grab, punto de intercambio, unión de hipotubo, autoprint, set grab, recubrimiento, inspección final, lumen, enrollado, empaque y el empaque. Algunas operaciones se dividen en diferentes estaciones. Por ejemplo, balón bond tiene 5, tip seal tiene 2, el balón grab tiene 2, punto de intercambio tiene 3, unión de hipotubo tiene 3, autoprint solamente 1, set grab 1, recubrimiento tiene 2 personas. 2 personas. Inspección final tiene 1, lumen 1, enrollado 1, empaque tiene 2, uno que es sellador y otro que es etiquetador. Y aquí en mi tab tengo lo que son el scrap que se hizo en el mes de junio por semana de cada estación de trabajo. Este es el avance que tengo de mi proyecto. Vamos a, pues estoy viendo todavía cómo solucionarlo. Nunca había hecho un proyecto como este, entonces espero que me salga muy bien. Y pues este es todo mi avance de este proyecto.